Suscríbete, comparte, comenta y dale like. Señores, gracias por estar con nosotros como no puedo decir cada miércoles, como cada semana, así hay que ponerlo. Como cada semana está Vicente Santana con nosotros, siempre orientándonos y enseñándonos y contestando algunas cosas de las que Víctor se inventa. Ahí Daniel dice que sí, ok. Ya Víctor le habló de que la actividad sexual, vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver. De actividad sexual. Buenas noches, Vicente. Víctor, gracias por invitarme a tu programa. Yo te doy el reconocimiento y te valido que este es tu programa. Claro, yo lo sé. Rafa no te deja hablar y cuando se polariza conmigo entonces ninguno te deja hablar. Usted me ayuda. Pero bueno, interesante esta situación. Un saludo allá en el Soco al señor Griffith. Tú sabes que él está pendiente del programa y te mandan mandado. Mira, doctor, Rafa, págale al doctor. Él fue y me dijo eso. El doctor se pegó aquí y es millonario aquí. Y le estoy vendiendo un apartamento y se me hizo el loco porque no tengo parado. Él no dice le estoy donando, no, le estoy vendiendo. Soy un cliente. Claro. Eso es lo que él busca de mí. Preferencial. Bueno, pero los saludos están dados, así que mi amigo Griffith allá en el Soco. ¿Y ya te vio? Rafa es así. Y claro y preciso. Rompe el No, ve que yo doy donde hace falta. Yo no acabo de dar 200,000 para hacer un torneo. Ay, señor. Ahorita van a estar los niños de ella jugando y a los presos les iba haciendo torneos donde tú trabajas. Ay, yo no sé cuándo porque tú no has ido, pero está bien, mira. No, ni voy a ir por ahora. Ustedes me botaron muy bueno. Vete a pasear por el mundo y déjanos que haya Víctor a mí algo. Sí. Víctor, esto que tú estabas diciendo es muy interesante tras la pausa. La respuesta sexual, tanto masculina como femenina, o en este caso la sexualidad, muere cuando ya tú estás ahí en el ataúd, tranquilo, ahí ya, que estirarte el último aliento. Pero el deseo no muere nunca. Por eso no ha funcionado el hecho de con los depredadores sexuales de que la castración química. Porque la castración química lo que va a hacer es anular la testosterona en cero, que no tengas una erección. Pero entonces la mente sigue trabajando aquí y entonces tienes otros instrumentos para los cuales ejercer la misma situación. Es lo mismo que pasa en las relaciones de pareja y siempre se lo decimos al esposo y a la esposa. Yo tengo casos de parejas que el hombre tiene 70, 80 años y sin utilizar ningún tipo de mecanismos fisiológicos o no fisiológicos puede tener una erección, es decir, normal y disfrutar de su sexualidad sin ningún problema. No son muchos los casos, son de los menos, pero la sexualidad va a morir con el último aliento de la vida. Ese deseo siempre va a estar. Que no tengas una erección no quiere decir que no puedas tener un contacto íntimo, porque se pueden abrazar, pueden besarse, tomar un café, estar ahí juntos y ya. O si no, compra una bombita también. No, déjame decirte que la doctora Libby Martínez, que la tenía en mi programa el otro día, que ella es uróloga, está con nosotros en el Centro Hospitalario Uceabrén también en Punta Cana, ella estaba hablando del Día del Padre. Buen regalo para padres con disfunción eréctil puede ser el uso de las prótesis mecánicas, que hay una que es maleable, usted se la acomoda, tiene deseo, usted la acomoda, resuelve el asunto y la desacomoda nuevamente y la pone en posición de descanso. Y la otra que es un poquito más discreta, que es la bombita, que va entrado lo que es el dispositivo en el escroto. Hay excitación, pero no va a haber erección por el hecho de que hay nervios comprometidos. Esto pasa mucho en el caso de problemas prostáticos y que se cortan algunos de los nervios. Entonces, usted le da el botoncito. Y un ascensor. Usa el asunto, llego al clima, perfecto, le da el aparatico. Y vuelve a la normalidad. Es decir, que todavía hay muchos instrumentos. Yo tuve una pareja que estuve trabajando y le planteé la situación. Él quería, pero ella no. Entonces ahí se da un conflicto. Él quería regalarse. Le decía, doctor, yo me compré una jipeta de tanto, tengo un local de tanto, yo puedo darme el gusto de tener una bombita. Que sí. Entonces ya se lo trabajamos en la relación de pareja para darle la oportunidad, diciendo que la sexualidad nunca muere, ¿sí? Nunca muere. Doctor, pero en el caso que yo quiero especificar es que no básicamente que el hombre ya de 70 y pico, 80 años. No te pongas a hablar cosas que tú vas a llegar ahorita, que te falta muy poco, ¿eh? No, sí.
No estoy. Ya dije que estoy tú estás en 68, estoy hablando acomodando, para los 70. estoy Víctor. abonando. Víctor, ni que es una jorquetica le vamos a poner. No, que es lo que hablan de que no puede tener novia y que la El quiere asunto por ahí que no va. es que no tenga una pareja, sino que no tenga esa pareja tan disímil en la edad, sabiendo, primero, que no va a complacer a esa pareja de 27, 28, 30, 40 años, tú teniendo 75 u 80, porque tú no puedes. Pero también ella se va a sentir incómoda en la relación. El asunto es que te busque una pareja más o menos que puedan interactuar y acompañarse. Tú estás hablando de una uno acompañante. 80, de uno, no, Tú de uno estás hablando de una 80 acompañante. que se busque una de 25. Tú estás hablando de una enfermera. No, que se busque una de 45, de 50. No, porque lo que Víctor está diciendo es que si usted sabe muy bien, usted puede ser un potentado económicamente solvente, 68, 70, doblando por esa curvita, pero de repente usted se va a buscar una menorcita para él. Está ya es mayor de edad, pero con 24, 25 Pero te voy a decir años, una pregunta. va a ir Vamos a forzado. aterrizar y vamos a dejarle Usted me habla hipocresía. de que él va a ir forzado. Vamos a y dejar la hay un hipocresía. A veces ni forzado, a veces El que no hombre va a que ir. tiene cuarto y se busca una muchacha de 25 años no está pensando en complacerla. Está pensando en complacerse él. Pero que en Y el ejemplo que estamos poniendo, que fuera el aire, que no podemos mencionar el nombre, él tenía su esposa. Y él va a buscar una querida con 50 o 70 años. Él va a buscar una muchachita, si su mujer tiene 50 y pico años. Pero mira una cosa, él puede Vamos a buscar, ser sinceros. Él puede buscar una muchachita para satisfacer una necesidad, pero lo que Víctor está diciendo, si usted sabe que con 70 se va a buscar una muchachita como amante, me estoy refiriendo a una jovencita de 22 años, pero que usted no va a tener con qué resolver. Pero que él no quiere resolverlo, lo que es sentir bien Sí, él. pero el problema está que vamos a ver si él se siente bien simplemente estando ahí y que ella se siente bien con lo que se lucra. Cuando el hombre, Porque mire Vicente, mire, realmente yo hay no un- tengo suficiente edad, pero voy a decir una cosa como hombre. Cuando, hasta jovencito, y yo lo tengo por experiencia, porque yo no fui un chulo, yo no fui mujeriego, pero tengo mucha calle, como dicen. Hasta todo el hombre que está con una mujer, y más en este tiempo, es porque él se siente bien. Sí, Todas las mujeres pero hay que que- se está con hombres no Sí, es porque pero- se sienta bien obligatoriamente. Si no es porque le provee. Ay, Pero te voy a decir eso- una cosa, hay que ver cuál es el grado de bienestar que él consigue en una relación de pareja donde quizá sexualmente no puede satisfacer esa relación. Simplemente saber que está aquí, que la tengo de adorno, que me pertenece. Entonces ahí viene. Pero ven acá, y tú no conflicto. sabes lo que es el egoísmo, pero usted es psicólogo. pero ahí viene- Aquí hay hombres que son amigos de nosotros, que nosotros conocemos, Claro. que nosotros sabemos que no nada. Pero- y ellos, pero se sienten bien manoseando a la muchachita. No es nadan, que no es lo pero mismo, aquí hay que Rafa, aterrizar. no nadan, pero bollan, ¿sabes? Exacto. Oye, nosotros éramos amigos. Yo iba a Ramón Santana, y por cierto, hablando con una en estos días. Y yo iba a Ramón Santana, y él me decía a mí, todavía estoy duro. Y ella misma me decía, Dios mío, él le está hablando porquería. Sí, pero está duro en su mente. ¿Y qué es lo que le interesaba a él él? amerita tener la prótesis que yo le estoy comentando para que ese bienestar Pero, emocional oye, después, se manifieste oye, en un bienestar usted no puede físico. tener 1.000 millones de pesos, porque la persona que estamos hablando mucho más dinero ahí. Claro. 1.000 millones de pesos. Tener su señora en su casa, su señora ya está yendo a la iglesia, no quiere que le pongan la mano, y usted con cuarto quería tener unos 80, 26 años, oye, salga con ella a cenar. Sí, pero Rafa, ahí hay un tema que tú sacaste a colación. Su señora en la casa que ya no quiere que le pongan la Ni mano. la mano, aquí se ponen Entonces así. ahí tenemos que trabajar el asunto de que ellos sí se pueden poner la mano y que No, deja esa vieja por el lado. No. Déjala ahí. Si ella no quiere, no force a esa señora a eso. y que esta prótesis Claro, la con podamos tanta muchacha, utilizar. con tanta barata que hay en la calle. Y que con esta prótesis la podamos utilizar. Pero para que la si vida de la ella no pareja. quiere, hay demasiado barata. Rafa, pero no quiere porque vamos a ver la historia de vida. Si en esos 60, 50 años, 40 años de matrimonio... Ahora vamos a pensar que está enferma pero mental, que hay que claro poner una excusa. No es enferma mental, traumada. Hay un estrés, hay un trauma. Y tú vas a sacar, está bien, vamos por parte. Por eso que me gusta que usted venga. ¿Y qué tú haces sacando a una mujer de 60 años de un trauma, de que para que esté con el marido? Cuando ese marido es millonario puede tener 10 en la calle. Pero ¿y ella qué? ¿Y ella? No, pero el problema es de ella, ella que no quiere, el que vaya, problema así, que vaya ella donde usted. Los conflictos sexuales son conflictos de la pareja. Los conflictos de pareja no De son que de el mundo él del ni de mundo, los ella, hombres tienen son uno de y la las mujeres pareja. ahora tienen 5. No, Rafa, en este caso se puede trabajar
y se puede hacer una evaluación y quizás ya hay muchas mujeres que dicen, bueno, ya que le aguanté tanto, yo puedo resolver este asunto con él y de repente ya pueden vivir una vida mucho más tranquila que la que vivieron en los 20 o 30 o 40 años anteriores. Y eso se da. Hemos tenido los pacientes en la consulta que han logrado hacer ese equilibrio y se pueden entonces hacer esa combinación. Porque al final, ¿qué va a encontrar en la calle? Posiblemente no va a encontrar nadie que lo quiera y lo valore. Yo tengo amigos, Vicente, que quiere y valore su billetera, que quiere y valore lo que él le pueda dar. En el 100%. Claro que sí. Oye, y eso no nos engañemos, pero eso existió de cuando Jesucristo, de antes de Jesucristo, señores. Claro, Rafa. Eso existió de antes de Jesucristo. En aquella Jesucristo. época, hoy se llaman chapeadoras, pero en aquella época existían las cortesanas, Exacto. que eran mujeres muy finas, muy educadas, Pero ese era su trabajo. intelectuales, que se le preparaba para complacer a ese hombre, tanto en la literatura, en el arte, en los buenos modales, para ser esas acompañantes sexuales y demás, bastante estudiadas. De hecho, hay una película, no la he visto en Netflix, pero sí la vi hace como 20 años atrás, cuando eso no existía para mí, que era la historia de una cortesana. Y ahí habla Hay un prácticamente, libro, claro, todo lo que esa cortesana tenía que saber para poder estar a la altura de esas cortes europeas y poder estar a la par con ese duque. Pero yo me voy ese más hacia potentado. atrás, voy más hacia atrás, si me lo permite. En Roma, los senadores, los que eran emperadores, ahora que se ve, Claro que sí. eran cortesanas y cortesanos. Habían hombres que tenían 5 y 6, 7 muchachos de 20 y 23 años para tener sexo. Bueno, ya... Y tenían su esposa. Y lo más grande es que eso era un estatus. Bueno. O si no, que la gente que lea Romano 1, Romano 2, Romano 3, que lo dan a la universidad, para que se vean cómo esos grandes emperadores tenían sus muchachitos. Realmente sabemos nosotros por la historia que tanto Grecia como en Roma era muy abiertamente este tipo de práctica donde un maestro adoptaba a un mentor y este maestro lo mentoreaba en todos los aspectos de la vida y que muchos emperadores y reyes tenían a un favorito y de esto se habla incluso de grandes héroes de la historia, de epopeyas que nosotros nos hacen leer en la historia tanto en la escuela secundaria como en la universidad cuando estamos estudiando historia universal o literatura universal y eso todo el mundo lo sabe. De hecho, esas grandes falanges que eran compuestas por soldados bastante intensos y trabajaban en equipo y demás, en su mayoría todos tenían una relación de pareja y esto lo hacían porque entendían que nadie era más fuerte defendiendo al otro que una persona que tuviera una relación. Pero Rafa dijo la semana pasada... Espérate, vamos a aclarar que Víctor está ahí. No estamos hablando de pareja, estamos hablando de una mujer en la calle. Sí, pero estoy aquí. Lo que pasa es, Rafa, que tú dijiste la semana pasada que ibas a sacar el tema, pero nuevamente lo entras. ¿Cuál es el tema? No, lo que estamos hablando, lo otro es de género, Sí, eso no es género. pero volvemos eso al es tema. No, eso no es género, esa es la realidad social. Que no es verdad que un hombre multimillonario del que estamos hablando, Víctor y yo, No, porque ya tú volviste al tema, pero es que tú entras a este tema y vuelves al tema favorito tuyo y entonces hay que responder ese tema yo no para estoy volver al hablando, otro tema. yo puedo hablar porque realmente Sí, pero yo ya no lo mencionaste y lo trajiste al tapete otra vez. ¿Cuál? Ninguno. Víctor, continúa. No, pero Víctor ¿cuál? ya tiene Alzheimer, continúa. No tengo Alzheimer, yo lo que estoy diciendo es que Víctor puso un tema. Rafa Lo que está pasa- discapacitado hoy, Víctor. Entonces, estábamos hablando Vamos a la pausa, Ismael, vamos a la pausa, que esto sigue siendo- comentando. todavía sigue siendo mío. Vamos a la Sí, pausa y verdad que sí. regresamos. Vamos a dar la pausa porque no le... Señores, gracias por estar con nosotros. Yo nomás tengo un solo aliado, que son ustedes, porque cuando vienen los miércoles, entre Víctor Sufrón y Vicente me quieren acabar. Sí, pero tú usas tu mayoría aplastante y manda Rafa. la pausa. Ah, y no, nos porque no le habla a pago. nosotros. No le pago. Permíteme diluir un poquito el tema anterior para que me gusta la paz. ¿Y aquí está peleando? No, me gusta la paz. No, Bueno, simple y porque llanamente yo soy porque- abogado y Es que psicólogo. No, tú son- sabes, no, Rafa es de la gente que no sabe, cuando muchachito no sabía aguantar. Y cuando no sabía aguantar, desbarataba el juego. Tú viste cómo la Hacía agarró. coca. Claro, hacía O coca. se llevaba la Tú viste pelota. cómo él no pudo aguantar. ¿Qué hizo? Mandó a la pausa y nos anuló a nosotros. Tocaba la pausa, Vicente. Ay, no anulaste, sí. Vicente, Cuando tú hay quieres, duramos aquí la hora completa. hay unos temas que estuve mirando, los mayores trastornos. No, pero yo que decía ahorita que Vicente no me dejó. No, Vamos a estar claros. No, en serio, ya en Víctor serio. comenzó. No, pero en serio. ¿Viste? Recuerden, porque yo valoro mucho a la familia.
que en todo momento yo hablé mujer de la calle. Está bien, ya eso se quedó atrás. Ya, No, porque respira, ahorita, no, porque no respira quiero porque- llamada, no quiero llamada. Respira porque ahorita manda la pausa otra vez y no se coca, No, que Víctor. no quiero llamar, y Vamos. gente hablándome de Víctor. Está bien. Dije, que Víctor es casado y Víctor, tranquilo. Vamos a ver Tres- si tú avanzas. De los mayores problemas psiquiátricos que hay, de conducta que hay en República Dominicana, dice que el trastorno del sueño, la ansiedad y el trastorno de oposición desafiante, que nunca lo había oído, esa terminología. Porque en tu época Trastorno en de tu- oposición En desafiante. tu época empecé los reglazos y vamos a volver al tema de la semana pasada. Entonces, esos Pero tres, sí existe. dicen que esos tres temas son de los más que afecta a en República Dominicana. Claro, claro. El insomnio es un síntoma a la vez, pero también es una patología. Nosotros tenemos que diferenciar los trastornos del sueño puros, que no entran dentro de ninguna consecuencia de algo más, versus el trastorno del sueño asociado como síntoma a la depresión, a la ansiedad o a la preocupación excesiva. Si usted tiene mucha preocupación, mucho estrés, deuda y conflicto, mala querida, más todo lo demás que Rafa estaba comentando ahorita, eso le quita mucho el sueño, más que no puedo resolver y demás, entonces ahí tengo el trastorno del sueño. La pandemia del COVID-19 en este mundo post-pandemia trajo muchos trastornos del sueño y todavía hoy por De hoy estamos ansiedad en la más, yo creo que resaca sí. y ansiedad. Al igual que en segundo lugar los trastornos de ansiedad que tú estabas mencionando, la ansiedad es una respuesta adaptativa a un problema. La ansiedad no es una enfermedad como síntoma. Ansiedad simplemente es miedo al futuro por considerarlo incierto. Si veo que mi entorno es amenazante y yo no tengo los recursos que Rafa tiene económicos para resolver ese problema, ¿verdad? O los amigos para llamar y resolver, eso me va a entrar en pánico y me voy a sufrir ansiedad. Ahora bien, cuando los mecanismos compensatorios que regularizan el miedo, el temor y la angustia fallan, entonces se puede convertir en un trastorno de ansiedad donde yo en todo momento estoy estresado, pensando que cada vez que esa puerta abre y cierra va a entrar alguien con una pistola, a hacerme daño, hacer una situación, y todo eso genera mucha angustia y mucho estrés. Y ahí se convertiría en un trastorno de ansiedad. Ahora bien, ya el trastorno oposicionista desafiante, ahí había que agregarle el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad o impulsividad, que ya son trastornos que se presentan en niños, ¿sí? En niños. Y son más comunes en niños en la práctica de la psiquiatría infantil y psicología infantil. Son niños que hacen rabietas y pataletas por cualquier cosa, llevan la contraria al adulto, pero tienen una serie de criterios y demás para poder manejarlo. Y ahí sí yo le estoy dando la razón a ustedes en cuanto al oposicionista desafiante, necesita un poco más de corrección, de identificar la problemática por la cual desafía y se opone, pero también ese círculo se puede manejar en una crianza muy flexible o difusa, ausencia de papá, reglas claras y demás. Entonces se pueden dar ese tipo de trastornos en esa condición. Pero el insomnio es un síntoma de muchas patologías, la depresión, la ansiedad, las preocupaciones y también otras enfermedades ya no psicológicas o psiquiátricas como es la hipertensión, el cáncer, por el dolor, la molestia, la ansiedad y la preocupación, la diabetes descompensada y demás. Y cuando se te da una gran mala noticia que tú lo interpretas como algo catastrófico, eso te puede estar quitando el sueño o que te vayan a embargar la casa o que el sueldo no te alcanza o que te despidan de tu empleo. Y ya la ansiedad entonces viene secundaria a toda esta problemática que también estuve mencionando. Son condiciones que aumentaron mucho con la pandemia. Si algo hay que agradecer a la pandemia del COVID-19 es que nos ayudó a romper el estigma que tenía hasta el 2020 la salud mental. En los últimos 5 años, hasta el 2020, me estoy refiriendo a 2015, 2020, la Organización Mundial de la Salud venía con campañas de concientización para romper el estigma sobre patologías como la esquizofrenia, la depresión y en sentido general los trastornos mentales y darle ese sitio tan importante a la salud mental. La pandemia del 2020, con la llegada del COVID-19 y la pandemia, entonces le dio ese empujón y ya la gente se aproximaba a las consultas sin ningún tipo de temor, hablando, no, yo no puedo dormir, estoy muy preocupado, creo que me va del COVID, a fulano le dio y se murió, tengo miedo, tengo tal patología y demás. Entonces se dio como esa sensibilización y hoy por hoy, a 3 años de la pandemia del COVID-19, en este mundo post-pandemia, ya se ha quedado muy
muy sensibilizado la población a nivel mundial respecto de ir a donde su salubrista mental. Independientemente a la pandemia, la mente del ser humano o la sociedad ha ejercido más presión o la mente se ha debilitado. Porque No, antes, la yo mente- sé que la enfermedad mental existía y tú lo Ya, sabías, lo trataban, claro. esto. Pero ahora, antes nada más los ricos que sufrían de ansiedad, o eran los únicos que se daban cuenta, eran muy pocas la gente que sufría de ansiedad, y ahora todo el mundo sufrimos de ansiedad y tenemos problemas. Mira lo que pasa, Rafa. Tanto en el caso de lo que es la ansiedad y la depresión, como eran temas tabú, la gente que podía se iba a Santo Domingo al acceso a la salud mental. No todo el mundo tenía acceso a la salud mental, número uno. Número dos, siempre ha habido una condición con la salud mental y la religiosidad, la parte espiritual y el estigma social de que esto se debe a falta de fe, oración, ayunos y demás. Entonces ahí hay una mezcla mágico-religiosa por nuestra ascendencia africana y española que contamina un poco la escena en lo que es la salud mental. Y en tercer lugar está los costos y el acceso también que la población pudiera tener y la concientización, que la gente pueda ir a una consulta, sentirse libre, entrar a un consultorio de un salubrista mental y no sentirse avergonzado porque está ahí y los demás lo van a estigmatizar. Hasta el 2020, yo que vengo luchando desde el 2004, que entré en el mundo de la salud mental en mi preparación, hasta el 2020, que he estado en todo este proceso, he visto cómo ha ido la evolución. Pero del 2020 para acá fue un boom, entonces nos estuvimos en palestra pública, al principio la pandemia vino más a los pulmones, medicina interna, neumología, infectología, pero al cabo de 15 días con el encierro, el quédate en tu casa, el toque de queda, y No te quites la cuarentena, la mascarilla, el No dejes que nadie distanciamiento le ponga la físico y mano. demás, todo eso vino a traer un boom a nivel emocional y aumentó la ansiedad, la depresión, el insomnio y nos puso a nosotros en la palestra pública a nivel mundial, lo que ha hecho que se nos dé ese empujón que necesitábamos. Y hoy en día ya la gente va a la salud mental, a buscar ayuda en salud mental sin ningún problema. Yo recuerdo que en el 2008, cuando yo comencé en espacios como este, aquí, en este canal, en el canal 12, en el canal 10 y en todas las emisoras de San Pedro de Macorís, era como un boom que un profesional de la conducta se acercara a hablar sobre esto. De hecho, profesionales, colegas de otras áreas me decían, Vicente, tú no puedes estar en la mañana tratando de resolver un problema de salud mental comunitaria y en la tarde estar en un programa de televisión o en la noche y luego en la tarde estar en tu consulta porque la gente no va a ir a verte. Y yo le decía, yo le voy a demostrar que es una maestra, profe, que eso no va a ser así. Tenemos que romper el estigma. El profesional de la salud mental no está para estar guardado bien bonito por allá en un consultorio. Es que nadie lo conoce. Claro, el profesional de la salud mental tiene que estar en espacios públicos como este, canales abiertos que se ven en todo el país y en toda la región, que la gente entienda que sí hay acceso a la salud mental. Y eso ha hecho que en estos 15 años que tengo en ejercicio de la práctica, ya como profesional de la salud mental, con todos los títulos de la ley avalados y que se tome nota y con copia a Nuria Piera, de repente se ha podido hacer esa aproximación y la gente va a la consulta sin ningún problema. Antes yo tenía un consultorio en un lugar más discreto por el temor de las personas. Hoy en día tengo más de 10 años ejerciendo en un lugar muy público y la gente va tranquilamente a su consulta, igual en el pasa por arriba de hospital, todo el mundo, y lo hace gente. y a nadie le importa y va enfocado en lo suyo porque va a resolver su problema. Pero también y eso ha sido es el beneficioso. comportamiento humano, por lo menos yo que estoy, y me gusta ser franco, de que yo fui la primera donde yo lo dije en televisión. Bueno, te lo cual yo lo dije. ¿Y qué? Bueno, es que tú tienes una personalidad es diferente porque hay algo que se llama trastorno de personalidad, no es tu caso, pero hay algo que se llama personalidad. La personalidad es nuestra impronta conformada por nuestros esquemas y nuestro carácter y hace que tú libremente digas, no, yo voy al terapeuta, yo voy al psiquiatra. Yo tenía una paciente que el gusto de ella era decir en su círculo de Arcunia, aquí en la región este, que ella venía conmigo a terapia, que ella tenía su terapeuta que le aconsejaba. Yo mi psicólogo, como digo yo. Exacto. Es un estatus. Y déjame decirte Claro. que Ahora yo mismo tenía una paciente, hermana de un psiquiatra en Estados Unidos, y llegó a mi mano, y cuando le dijeron que el costo de la consulta, él dijo, no, va para Santo Domingo, ese no sirve. Entonces, cuando se reajustó el costo de la consulta, él dijo, sí, déjenla ya que él sí sirve. Oye, cómo se mide incluso en función del pago que el paciente le hace al profesional.
Porque todo ese es el estigma y es como el folclore popular de la medicina en la República Dominicana. Mira, doctor, ahorita Rafa dijo que por qué antes no se veía tanto esos trastornos de ansiedad y de lo que sea. Y yo pensando, como yo soy un fan del estudio de la personalidad, Claro. yo soy como un psicólogo frustrado. Usted me ha ayudado mucho. Un psicólogo social pero hay que andar empírico. barata y una vez a la semana. Si te puedes entrar es que en me la quedo así, guapa. después le quito, se me va la gana. No, debatimos aquí, en público, tranquilamente, Rafa sin dijo, problema. y yo que le doy seguimiento mucho a eso, veo y le puedo decir a Rafa que una cosa que yo he notado que ha subido el estrés, que ha subido la ansiedad, es que antes no existía esa presión social por el ser, el tener y el poder. Antes la gente vivía feliz con poca cosa, con su familia. Ahora no. Ahora todo el mundo quiere ser yo. Eso es mío, tener eso. esto. Ser más grande de la cuenta. Y eso ha llevado a la gente a crear. No es verdad que todo el mundo puede ser astronauta de la NASA. No es verdad que todo el mundo va a ser millonario. No es verdad que todo el mundo va a ser el doctor Vicente Santana. Entonces, eso que nos lo están vendiendo con unos coaches que no saben de nada, Ay, pero bueno, que lo tú que con los quieren coaches. No, que lo que quieren no, hacer no, negocio. No, ahí sí voy a defender a Víctor, Rafa. eso está haciendo sí, daño. No, que no diga el coach. Sí, el lo se que cogió pasa con es, esa mujer sí, amiga mía, la que lo que menciona. pasa es que existe la psicología positiva como ciencia, pero existe una pseudo psicología positiva que se sí, disfraza del que están exagerando. coaching y otras cosas, pero no es lo que le enseñan a ellos en la especialización del coaching, sino que ellos lo asocian para venderlo ahí, de que sí se puede, y es verdad, pero dice la Biblia incluso que ¿Hasta dónde en se el puede? cuerpo no todos podemos ser cerebro u ojos. Hay alguien tiene que ser intestino grueso, delgado, una uña, un dedo de un pie y la circulación y demás. ¿Tú entiendes? Hay que haber un equilibrio. Ahora bien, que aspiremos a estar en una sociedad así como en Qatar, que tienen un producto per cápita tan alto, que hay unos sueldos tan elevados que la sociedad prácticamente vive sumamente cómoda. Eso es una aspiración para todos, ¿sí? Vivir cómodos con lo que hacemos. Ahora bien, la presión social que tenemos hoy en día es que el costo de la vida se ha disparado bastante alto. Incluso yo no me voy a trasladar a los años 30, a los años 80. Yo me voy a trasladar de 2000 a 2023, cómo nuestra calidad de vida económicamente ha disminuido de 2000 a 2023. En 23 años nosotros hemos empobrecido económicamente nuestros recursos, porque yo recuerdo que en el 2020 yo ganando 9,000 pesos, 8,000 pesos y 1,000 pesos por distancia, yo trabajaba en Samaná haciendo mi pasantía de ley y con ese dinero a mí me alcanzaba para yo irme a Samaná, ir y venir, y yo lo que gastaba eran 300 pesos y todo el resto del dinero me quedaba. Yo hacía una compra en un supermercado para llevármela allá porque allá no había nada en una zona rural y con 200 pesos yo llenaba un carro de supermercado como si fuera de 15,000 pesos. Con 200 pesos. Y eso lo pude vivir yo en el año 2000, 2001. Pero realmente si vemos que en el 2001 yo con un sueldo de 9,000 pesos donde el dólar andaba rondando por ahí mismo, yo prácticamente ganaba $1,000. Y hoy en día tú ganas 9,000 pesos y estás muy lejos de los $1,000 ni la cola, ¿entiendes? En el 2003 yo estaba en Plaza de la Salud y el dólar estaba a 12 puntos tanto, casi 13 todavía, en el 2003 que no había venido la debacle de Baninter. Yo ganaba 15,000 pesos en Plaza de la Salud y yo estaba ganando 1,000, según yo, como yo me acuerdo 16. Que lo calculé. A 16 era que estaba el dólar. A 16, pero yo estaba ganando 17,000 pesos. Es decir, yo estaba ganando $1,000 y un chin más ya en el 2003. Eso me alcanzaba a mí para subirme en una guagua del transporte público con 20 pesos, que era que se cobraba, hasta Santo Domingo, más un carrito de 5 pesos, y yo terminaba gastando 1,900 pesos en un mes, yendo y viniendo de Santo Domingo aquí, y a mí me quedaba de 17,000 pesos que yo ganaba, prácticamente 15,200 pesos, 100 pesos limpios. Pero al año siguiente, 2004, esos mismos 17,000 pesos se convirtieron en nada, porque de yo pagar 20 pesos para ir en una guaguita a Santo Domingo, ya yo tenía que pagar 250 pesos. Eso lo viví yo, ¿entiendes? Eso no me lo contaron en los libros de historia. Entonces, cuando tú hablas de que se incrementó la ansiedad,
y la tristeza por el querer y el tener y el hacer, también tenemos que hablar de la calidad de vida que nosotros tenemos como dominicanos, y no solo como dominicanos, en la región. Hemos empobrecido, los salarios están ahí, pero estamos muy empobrecidos. Los precios se quedaron al 60 por 1, aunque el dólar está a 54, 56. Y entonces esto ha venido el desbalance. Y entonces, ¿qué hago yo? Aquí lo que sube no baja. Claro, y entonces, ¿qué sucede? Eso genera más presión porque tengo que trabajar doble, triple, tener 2, 3 trabajos para poder completar, poder cuadrar. Pero, los arriendos bastante Vicente, claros y los colegios también. Porque ese es entendible, usted lo explicó muy bien. Pero el otro que dice Víctor, que no es sí, de pero necesidad. tengo que explicarlo desde el punto de vista de la lógica, que la gente entienda. No, pero de lo esa es vivido. una parte, pero hay otra que aquí tienen millones Sí, gente, y quieren tener más. pero ahí Y caemos entonces de esa parte lógica Sí. a la parte irracional, que es donde Víctor entra, Exactamente. donde está la demanda. No es tener demasiado, es tener lo suficiente. Y a veces yo tengo lo suficiente, pero quiero más, porque es insaciable, porque el tener para mí acumular riqueza me genera felicidad, porque por dentro tengo un sentimiento crónico de vacío, y al final creo que con esa riqueza me voy a llenar y al Pero final yo voy a te llevar la vacío otra parte, totalmente. Vicente. Entonces, ahora, ya Víctor puso la punta. Pero la otra, que nos hacemos adictos. Voy a poner el ejemplo mío. Yo soy muy práctico. Yo no tengo la necesidad de cerrar mi oficina a las 7 menos 15 todos los días. Después de las 5 de la tarde, que me excusen a los que van a eso. Tú al que va a la oficina mía a buscar, a que yo les resuelva un problema. Son pocos los clientes que van a esa hora, o al menos un cliente que te llame. Claro. Y uno se adapta tanto a eso, a la adaptación que dice Víctor, de vivir una vida. Mira, hoy, Rápida. mira, yo es tan tal que yo vine primero que Víctor, que todo el mundo, el otro programa estaba por mitad, y ayer comencé a hacer eso, a cerrar a las 6. No trabajo más de las 6. Si tengo que ir a las 5, fui a una reunión, pasé por allá. ¿Hay algo para mañana? Sí. Están los expedientes hechos. Si mañana me voy a llevar los expedientes para la UAS, me voy a las 6. No voy a tener todo abierto porque realmente hay gente que incluso, que se oye feo, que me están viendo, que no tienen nada que hacer y cogen a las 5:30 para allá sabiendo que yo voy a hacer un programa. No, porque te hacen sala, porque a ti te gusta. Yo he llegado a la oficina y te encuentro que te están haciendo sala y sobremesa y todo lo demás. Pero hay una cosa que tú Y a mí me encanta atender a la Claro. gente. Pero llega un momento que eso te está haciendo daño. Sí, pero entonces ahí se reconocen los límites. Una parte de lo que dice Víctor, eso que Víctor dice, esas personas no reconocen esas necesidades emocionales y quieren llenar sus carencias emocionales con cosas físicas. Por eso nunca es suficiente. Nada es suficiente y tienen millones, pero no son suficientes. Y también desde el otro punto de vista es aprender a poner límites. Nos damos demasiado a los demás, pero yo digo, no, yo te puedo recibir este miércoles hasta las 6:45 porque yo tengo un compromiso en lo que me desplazo a este compromiso obligatoriamente adecuado que yo tengo los miércoles. Entonces, Y hay que vengo hacerlo, y ¿no? se acabó. Y poner límites. Pero la clave fundamental desde el punto de vista que tú lo enfocas, Rafa, es poner límites contigo. Sí, porque el problema Muy no son los demás, soy asertivo, yo. pero pongo límites. De la parte que Víctor lo enfoca es el hecho de encontrar qué me está llenando a mí en la vida. Porque yo siento que por más que tengo, no tengo, me siento vacío. Entonces, en base a eso, Vaya a la es iglesia. que tenemos que trabajar. Bueno, la búsqueda espiritual, se va al Tíbet a meditar, un curso de yoga, la iglesia. Buscar algo que le llene, que le dé sentido y significado a su vida. Decía Víctor Frank, y eso lo he mencionado aquí muchas veces, que lo mejor del sentido de la vida es que cuando estoy en contacto con él me mantiene vivo, creando, luchando, construyendo. Cuando yo pierdo el sentido de la vida, o creo que el sentido de la vida está en mi riqueza, cuando no tengo mi riqueza, entonces me tambaleo. Si el sentido de mi vida está en el éxito, cuando no tengo el éxito, entonces ahí me tambaleo. Y tú lo invitaste. Entonces, eso es parte fundamental. No, recuérdate que después de que yo vengo, él viene y complementa con esta otra parte. Ya tenemos. Pero él está pagando. Sí, ya tenemos una mutual. Yo vengo los miércoles de 7 a 8 y él viene entonces de 8 a Señor 9. Pedro Mota llegó. Y cerramos entonces el programa. Así que tu programa queda enriquecidamente agradable los miércoles estamos con en nosotros. campaña, él tenía 3 años. Bueno, pues yo vengo siempre y el otro viene en campaña, pero eso lo decide el pueblo. Cada cual hace su función. Pero ¿Qué esa hacemos? de la ansiedad que mencionamos, esa es la más penosa, cuando usted no lo hace por tener dinero, por tener dinero, por tener dinero. Porque en el caso mío yo siento la satisfacción de poder hallar a la gente, porque ya es un desprendimiento que yo tengo que ponerle límite. Pero lo otro, si de no- hacer cuarto, hacer sí, cuarto. pero Hay si gente no que le- teniendo millones sí, come malo. pero si no le pones límite, hay un proceso adictivo.
y ahí se llama adición al trabajo o trabajólico, es este tipo de personas que necesito estar haciendo porque eso es lo que me da felicidad. Entonces, trabajo, pongo límite, hago mi programa, los torneos, pero me voy de vacaciones, disfruto, sí. Tú necesitas mucho ir a Singapur, urgentemente necesitas ir a Singapur. Pónmelo ahí. Por ahí, guárdamelo por ahí, nuestro director. Ya tú sabes que necesita ir a Singapur. Ya estamos haciendo bajil, vamos a hacer 8 amigos. Urgentemente lo necesitas ir a Singapur. Señores, le deseamos buen éxito a Rafael y que venga tranquilo y relajado de Singapur. Señores, nos vemos la semana. Primero vamos para septiembre ahora, vamos para septiembre para la parada de New York ya. Están hay bien. Que salir y gastar los cuartos. Tú no vas a hacer este programa famoso para que yo haga los cuartos. Se para, se va a la parada y luego se va a Singapur. Gracias, Vicente. Señores, vamos a la pausa, regresamos en breve. Señores, inscríbanse a este canal, dale like, comenta y activa la campanita.